Y bueno, buenas noches a todos. Los voy a dejar en este momento con Scarlett Cepeda, que nos va a estar platicando el día de hoy acerca del sufrimiento. Así que bueno, te doy el tiempo, Scarlett. Bienvenida. Gracias, Marina. Buenas noches a todos. De verdad que esto es un privilegio. No crean, estoy aquí bien nerviosa. Tenía ratos de no conectarme así para compartir. Y como bien dice Marina, un poquito de lo que Dios ha estado enseñándome a través de un proceso que ha venido alrededor de un año y medio, bueno, un poquito más tal vez, y que en medio de esto, pues Dios ha estado hablando a mi corazón, sigue hablando, en realidad yo les puedo decir, siento que estoy en pañales en este tema y que apenas estoy comenzando a aprender, pero ha sido algo que Dios ha ido puesto en mi corazón y es necesario entonces que también lo compartamos porque es algo, como bien decía Marina, es un tema que es común en todos los seres humanos. Esto, ningún ser humano se salva de esto. Y como iglesia tenemos un papel importante desde la perspectiva de cómo lo abordamos. Déjenme compartir, creo que voy a compartir el escritorio mejor para que, ajá, me avisan si se logra ver. Voy a poner la presentación. ¿Se ve? ¿Sí? Ok. ¿Ustedes se ven al ladito o no se ven? No, ¿verdad? Se ve. Ok, perfecto. Entonces, em, le llamamos acompañando en el sufrimiento. Realmente, como les digo, esto es casi como una introducción. Creo que lo importante aquí es que esto nos rete y nos lleve a querer indagar más y cómo nosotros también podemos ser instrumentos de Dios en medio de procesos de sufrimiento, ¿no? Y para eso, lo primero que vamos a hablar es, bueno, ¿qué es el sufrimiento? ¿Verdad? Empezar por esa definición. ¿Qué es el sufrimiento? Yo me fui a buscar algunos lugares y entre lo que encontré en, en el diccionario de la Real Academia Española, dice que es un padecimiento, dolor o pena, angustia, daño, mal, tortura, dolencia, malestar, achaque, trago. Da también algunos sinónimos de paciencia, conformidad, tolerancia con que se sufre algo. Y aquí vemos que el concepto abarca muchas cosas, ¿sí? Cuando hablamos de sufrimiento, en realidad el sufrimiento puede ir desde algo considerado pequeño hasta algo muy grande, ¿no? Y la percepción de cada uno es diferente. Para algunos unas cosas pueden ser no tan dolorosas o no de tanto sufrimiento y otras tal vez más grandes que para otro no. eh, pero esa escala, digamos, como de qué tanto es el sufrimiento, eh, creo que todos sabemos que son diferentes las escalas y lo hemos tal vez experimentado, tal vez no tanto, no sé, pero de que algo de sufrimiento hemos padecido, seguro que sí. ¿Qué nos dice el Instituto Nacional de Cáncer? Que es un dolor físico o angustia emocional, social o espiritual, ay, perdón, ahí por la falta de ortografía, que lleva a una persona a sentirse triste, asustada, deprimida, ansiosa o sola. Aquí abarca mucho más porque nos está diciendo que el sufrimiento se puede dar en diferentes ámbitos y aspectos de la vida. No hay como no solo en dónde, sino muchas formas, ¿no? Obviamente ellos después van describiendo porque están más metidos en la parte de lo que tiene el cáncer, pero como ven, o sea, hay efectos que produce el sufrimiento en las personas. Entonces, ya que vimos la definición, hay algunas categorías, podrían haber más en realidad, y esto lo saqué del diccionario bíblico ilustrado Holman y decía que pueden haber estas tres categorías. Una podrían ser limitaciones físicas, cuando tenemos enfermedad, dolor físico, psicológico, depresión o enfermedad mental. ¿Sí? Está el tema de desastres naturales, cuando se dan tormentas, incendios, inundaciones, terremotos, deslaves, bueno, cuánta cosa se les ocurra que se dan derivados de temas de la naturaleza, ¿no? Y el que es provocado por acciones humanas, ya sea porque nosotros mismos nos causemos un daño, porque se cause daños a otros, ya sea a una persona en lo individual o colectivamente. Entonces, ahí ya vemos que también está el factor humano, a veces puede ser que se mezcle uno con el otro, eh, y digamos como grandes categorías según las experiencias donde se puede vivir el sufrimiento. Algunas de las posibles causas, y aquí sí ya nos vamos metiendo más a la parte
como digamos teológica, porque pueden ser muchas, pero una de las principales podría ser el pecado, ¿sí? Y cuando hablamos del pecado no quiere decir que todos nuestros sufrimientos son porque pecamos en algo, sino que el pecado en general de la humanidad ha causado en el hombre esa usar mal la libertad que Dios nos ha dado, ya sea consecuencias en otros, en nosotros mismos, en diferentes aspectos de la humanidad. Sabemos que a consecuencia del pecado hubo maldición a la tierra, ha habido castigo, consecuencias, etcétera. Entonces, el pecado en sí ya es como una de las razones por las que vivimos en un mundo sufriente. Satanás y sus secuaces muchas veces los vemos también ahí provocar sufrimiento, como vamos a ver en el caso de Job, pero no quiere decir esto y aquí, porque nos podríamos preguntar, bueno, ¿y Dios lo permite o no? Sí, Dios muchas veces permite el sufrimiento porque quiere enseñarnos algo, quiere disciplinarlos, tal vez a causa de algo que necesita corregir o quiere hacernos madurar. Es decir, quiere perfeccionar nuestro carácter, quiere perfeccionar nuestra fe, quiere hacernos cristianos maduros y que realmente esa obra que dice que ha comenzado, Él la va a ir perfeccionando para que alcancemos la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, ¿no? Entonces, podrían haber muchísimas más, podríamos enlistar más razones, pero digamos que principalmente son las que vamos a encontrar. Esta no es tanto una clase de entender el sufrimiento, es un poquito que indaguemos, ok, ¿de qué podemos aprender del sufrimiento en el sentido de cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos apoyar a otros, ¿no? Como digamos una introducción a eso, entendiendo que todos sufrimos, que todos lo hemos experimentado y todos vamos a experimentar, o sea, aunque ya hayamos experimentado, no quiere decir que estemos libres de más sufrimiento, sino es que tal vez actualmente estamos viviendo algún tema de sufrimiento, uno o varios, porque a veces puede ser que sean múltiples, no lo sé, pero si algo les digo es el cristiano de seguro va a pasar por sufrimientos. Y a veces tal vez hasta más y, y en algún sentido difíciles. ¿Por qué? Porque vamos en contra de la corriente y en contra de lo que este mundo dice, ¿no? Pero también hay esperanza. A ver, propósitos, porque hay propósitos también que nos permiten cuando pasamos procesos de sufrimiento. Primero, para el cristiano, ¿verdad? Y es lo que sería importante que cualquier persona viviese en Cristo, ¿no? Uno, el sufrimiento, en estos procesos podemos experimentar el amor de Dios y su redención. Claro, aquí es la respuesta al pecado, que aunque puedan haber consecuencias, se experimenta la gracia de Dios. También, aunque sea por un tema de enfermedad o de otras causas, podemos ver el amor de Dios, la redención como, y se los digo porque pasa, aunque estemos pasando una prueba muy difícil, vemos la mano de Dios en nuestras vidas en medio de las pruebas. Tal vez no salimos completamente de la prueba, pero no nos ahogamos, ¿verdad? Sino que vamos viendo cómo Dios va interviniendo y eso es parte de su redención también, ¿no? Hay ese moldear nuestro carácter y pulir nuestra fe. Son estos procesos de sufrimiento los que acrecentan nuestra fe. Aunque pudiese decir uno, wow, ¿cómo, verdad? Precisamente porque hay un proceso donde vamos siendo transformados y vamos dándonos cuenta que nuestra dependencia total es de Dios y que solo es poniendo nuestra fe en Él que nosotros podemos sobrellevar cualquier prueba, tribulación, angustia, cualquier sufrimiento e incluso pues salir adelante, ¿no? En medio de lo que sea que estemos viviendo. También, y esta es tal vez una de las partes modulares y que les digo ha sido como uno de los, este versículo me viene constantemente a lo largo de este año y medio, ha estado en mi vida presente, ya lo vamos a leer. Dios nos consuela en nuestro sufrimiento, pero hay un propósito. No es solo que recibamos esa consolación, que eso nos lleva a tener un conocimiento de Dios más profundo, porque conocemos y experimentamos ese amor de Dios de una manera sobrenatural, pero también somos instados a que, así como hemos recibido consuelo, nosotros podamos llevar consuelo a otras personas. Y esto es importante, ¿verdad? Porque quiere decir que de un proceso de sufrimiento debe haber un fruto, hay fruto y ese fruto se traduce hacia otros, ¿no? También parte de ese fruto es que
durante los procesos de sufrimiento, nosotros podemos testificar a otros. ¿Y qué testificamos? Testificamos que Dios es poderoso, que Dios es soberano. Testificamos también que en medio de todos estos procesos, Dios es fiel, es justo, que Él está con nosotros y podemos alabarle. Cuando las personas, en especial a los cristianos, nos ven sufrir, pero nos ven pasar las pruebas, aunque tengamos momentos de crisis, eso testifica a otros del poder de Dios y da gloria y honra a Dios, que eso es también súper importante y es una de las razones, ¿no? Porque en medio de esto podemos glorificar a Dios. Y otra cosa es que desarrollamos empatía para acompañar a otros durante su sufrimiento, pero con un objetivo, es también guiarlos a Cristo. Es decir, y aunque sea cristiano o no la persona, el propósito siempre cuando acompañamos al sufrimiento es que la persona pueda poner su mirada en Cristo y que esto pueda llevar a que la persona conozca a Dios, se acerque a Él y que Dios sea su amparo, su refugio en medio del sufrimiento, de manera que también esta persona pueda vivir un proceso así, ¿no? Donde reciba el consuelo de Dios, la fortaleza, la restauración y que Él también se pueda volver nuevo en otro consolador, o sea, otro instrumento para consolar a otros. Aquí en Job 36:15, me gusta este versículo, dice, pero por medio del sufrimiento, Él rescata a los que sufren, pues capta su atención mediante la adversidad. Miren qué interesante, o sea, nos dice que en medio del sufrimiento hay rescate y es cuando se pone la mirada en Cristo, ¿verdad? Porque o sea, Dios permite, a veces hay pruebas que sí que Dios nos prueba, pero cuando muchos procesos que tal vez no es que Dios los provocó, sino que Dios los permite en nuestra vida y permite que esto se den porque esto nos va a llevar a conocerle a Él. Eh, Voy viendo si hay en el chat. Ajá, dice, es la cobertura que no encontramos afuera, es todo en todo el tiempo, así es. Dios está todo el tiempo ahí presente, ¿no? Veamos lo que dice 2 Corintios 4:17 al 18. Dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Y es justamente eso. En medio del sufrimiento hay algo más y es lo que Dios quiere que todos los seres humanos conozcamos, que más allá de, porque hay personas que tal vez uno puede pensar, wow, pero nunca salió del sufrimiento, ¿verdad? Sin embargo, es como Dios nos está haciendo madurar y preparando para esa vida que vamos a tener con Él. Y sabemos que hay una promesa que en Él, porque dice también Apocalipsis, que llegará un momento en donde Él es el que va a enjuagar nuestras lágrimas, ya no habrá necesidad de sol ni nada de eso, porque Él será quien nos va a alumbrar, ¿verdad? Él será quien va a estar ahí con nosotros. O sea, va a ser algo diferente, ya no va a haber pecado, va a ser totalmente, ahí es donde va a estar la restauración plena, ¿no? Hay una promesa eterna para los que creemos en Cristo. Y entonces cuando vemos eso, puede ser que, porque también hay sufrimiento que vienen a causa de seguir a Cristo, se vuelven pequeñas en comparación de la gloria eterna, ¿verdad? De lo que vamos a recibir ahí y también de ese conocimiento pleno que vamos a tener en Cristo, ¿no? Así que, y saber que el sufrimiento, aunque puede ser largo, no es eterno. Va a llegar un momento en que este va a tener fin y que no va a durar para siempre. Voy tratando de ver comentarios por si hay algo aquí que añadir. Ok, Romanos 8:35 al 39 nos dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria, en el peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó.
y estoy convencido de que nada jamás podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow, este versículo es hermoso porque nos resume precisamente que no hay proceso de sufrimiento, no hay sufrimiento, aflicción, tribulación en donde Dios no sea fiel. Él permanece fiel y nada nos va a separar del gran amor de Dios y podemos estar seguros de eso. Y por eso es que para el cristiano hay esperanza. Estoy leyendo un libro que habla, precisamente explica todo este proceso de sufrimiento y decía que porque hay diferencia entre las diferentes creencias y religiones y todo en términos de cómo abordan el sufrimiento y decía que algo peculiar que llama la atención es cómo los cristianos enfrentamos el sufrimiento y es precisamente porque nosotros tenemos esperanza. Y sabemos que Dios es fiel, que Dios nos acompaña en medio de nuestros sufrimientos, que Dios nos da la fortaleza y todo lo que necesitamos para resistir cualquier proceso. Y eso no se da en las demás, ¿verdad? Entonces nos dice, qué hermoso, ¿verdad? Como aún en eso hay un testimonio que se puede dar a otros, ¿verdad? Y qué lindo experimentar el amor de Dios. Primera de Pedro 5:10 dice, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Claro, no estamos exentos de sufrimiento, más bien el cristiano va a tener sufrimientos y la Biblia lo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Entonces, sí, lo vamos a vivir, sí hay sufrimiento, pero como vemos, Dios es bondadoso, es bueno y hay un propósito aún mayor de cualquier sufrimiento que nosotros podamos tener. También, el 2 Corintios 1:3 al 4 nos dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Y aquí es donde empieza también otro de los grandes propósitos por la cuales también nosotros vivimos el sufrimiento. No es solo para nuestro beneficio, porque uno puede decir, ¿cómo puede haber beneficio de un sufrimiento? Sí, hay beneficio porque conocemos más a Dios, experimentamos el amor, la fidelidad de Dios, crecemos espiritualmente, pero más allá también es cómo nosotros podemos acompañar a otros, consolar a otros, cuando otros estén pasando también por procesos de sufrimiento, ¿verdad? Y eso puede ser esos instrumentos que los lleven a Cristo y que también puedan experimentar ese gran amor de Dios, esa misericordia, esa fidelidad de Dios y que al final juntos alabemos a Dios. Vamos a ver una historia que tal vez es una de las más famosas en términos de sufrimiento y es la historia de Job. Y esta historia, cada vez que vuelvo a este libro, aprendo tanto y me confronta tanto. eh, del proceso que vivió Job. Veamos un poco de su contexto. Más o menos Job vivió entre la época patriarcal o prepatriarcal, que es por ahí por el tiempo de Abraham. eh, Podrían haber sido contemporáneos. Era un hombre acaudalado, o sea, tenía muchos bienes, muchas posesiones. También era altamente respetado en su sociedad. Ya, de hecho, cuando vemos en el libro, muchas de las referencias es como era un hombre sabio, la gente lo escuchaba, sabía dar consejos, tenía mucha experiencia y sabiduría. Y hay, en el primer capítulo, es bien interesante cuando uno ve cómo Dios lo describe, como un hombre recto e intachable. O sea, era un hombre justo, un hombre que amaba a Dios. De hecho, lo vemos desde el inicio como él sacrificaba todos los días, hacía sacrificios por él y por sus hijos, incluso por su familia. O sea, era un hombre que estaba pendiente de su familia, ¿verdad? Por lo visto, sus siervos lo amaban también. O sea, imagínense todo eso, ¿verdad? Entonces,
uno podría decir, wow, casi que tenía la vida perfecta. De hecho, precisamente por ahí parte una de sus pruebas, ¿no? Algunas de las posiciones. Bueno, tenía 3 hijos y 3 hijas, su esposa, ¿no? Tenía 7.000 ovejas, imagínense, 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Y aquí ni siquiera está mencionando cuántas propiedades, seguramente tenía muchas propiedades. ¿Se imaginan la cantidad de tierra que tuvo que tener para tener esta cantidad? ¿No? Y dice que tenía muchísimos siervos, porque para poder mantener todo esto, tenía muchísimos siervos. O sea, era un hombre realmente rico, próspero, ¿sí? Eh, Wow, bueno, este era su contexto. ¿Qué sucede con Job? Job es probado. Eh, Sabemos que llega Satanás 2 veces delante de Dios y cuando Dios le dice, ves a mi hijo Job, que es justo, que es recto, que es intachable, entonces le dice, ah, sí, claro, tú le das de todo, él está súper bien, ¿cómo no va a alabarte, cómo no va a amarte? Pruébalo, a ver si de verdad, ¿verdad? A ver si en serio él te sigue siendo fiel. Y entonces viene la primera prueba con él, Job pierde todo, pierde sus hijos, imagínense. Y en un mismo día pasó todo, o sea, fue llegando un siervo que eran los únicos que se salvaron, a contarle una catástrofe tras otra. Le dice, pierde a sus hijos, pierde todos los animales que tenía, pierde sirvientes, de todo. Lo único que le quedó casi que fue su esposa y tal vez la casita donde vivía, pero nada más. O sea, perdió todo. Y aún así Job alabó a Dios, ¿sí? Luego, incluso su mujer se le voltea, y podemos también entenderla. Ella sufrió junto con Job. Ella también perdió todo, también perdió a sus hijos. Y ve a su esposo en una situación desoladora después, porque la segunda vez, la segunda prueba que le viene a Job, ya no son solo sus bienes, es tocada su salud. Una de las cosas tal vez más difíciles para nosotros los humanos cuando nuestra salud es tocada, porque no nos damos cuenta de lo valioso que es tener salud hasta que nos vemos impactados por él, ¿sí? En especial cuando es un tema que causa mucho dolor, agonía o nos inhabilita, nos imposibilita de hacer algún tipo de actividad que estábamos acostumbrados o recurrentes o que nos ayudan a ser productivos o por el estilo, ¿no? La enfermedad de Job es terrible y salen llagas que le duelen, imagínense, completamente en todo el cuerpo, desde la planta de los pies hasta la coronilla. O sea, ah, fue tan así que dice que algunos, que hasta con ladrillos, él se rascaba. Imagínense a dónde tuvo que llegar entre dolor y comezón, que se rascara con uno con ladrillos. Tan experimentado, eso es horrible, cuando uno tiene como esa explicación, pero encima le duele y se llaga, ¿cómo son las llagas? Se abren, se infectan. Eh, Imagínense, fue terrible lo que Job tuvo que venir, o sea, encima de todo lo que había perdido, llega y le sale esto. Y Job, este versículo es famoso donde dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Job alaba a Dios en medio de su proceso de sufrimiento, de su tribulación. Cuando su esposa le dice, mira, niega a Dios, ya déjalo, mira cómo te ha dejado. Y él le dice, no hables como una necia, ¿verdad? No hables como una mujer insensata, sino alabemos a Dios, ¿verdad? En medio de todo esto. Entonces, Job, de hecho, cuando nosotros vamos viendo que sí es cierto que Dios confronta a Job, le habla, pero nunca lo acusa de haberse ido en contra de Dios, sino más bien Dios permite en la vida de Job un proceso de crecimiento. En realidad el libro de Job no nos dice por qué Dios permitió tal sufrimiento, aunque podemos tratar de entender una parte con lo que pasa al final, ¿no? Em, Hablemos de sus amigos, porque aquí empieza otra parte del proceso. Entonces, cuando él tiene la primera etapa, la primera prueba, o sea, cuando le pasa todo lo que le pasa, y ya la segunda vez que hasta la enfermedad, sus amigos lo llegan a visitar. Entonces, lo visitan, llegan con él, dice, y la descripción es bien gráfica, porque dice, cuando llegan y lo ven en tal condición, ni hablan, así ni hablan, sino que se sientan, se rasgan las vestiduras, el rasgarse la vestidura
en ese tiempo era señal de duelo, de dolor, de tristeza. O sea, es como se conduelen con él, se echan polvo, dice, y se sientan con él en silencio. Ni siquiera le hablan, se sientan en silencio durante 7 días y 7 noches. O sea, una semana entera en completa compañía, en solo estar ahí a la par de él. Y eso es todo lo que hacen. Hasta acá estaba bien. Digamos que iban bien en su proceso de acompañarlo, pero sucede algo. Job empieza a hablar y ellos lo escuchan, pero Job empieza a expresar algo que es normal en cualquier persona que sufre. Job está deprimido, está dolido y desea la muerte. Porque prácticamente cuando empezamos a ver lo que Job empieza a decir, él casi que maldice el día que él nació, él prefiere, o sea, eh, en su desesperación, él dice, hubiese sido mejor que me abortaran y no que naciese, y empieza a dar un montón de razones que hace ver que obviamente hay tribulación, hay angustia, hay un dolor profundo en su corazón que lo hace expresar. Y ojo con esto, porque muchas veces cuando oímos decir a alguien así, ahí vamos a hacer lo que hacen los amigos. ¿Qué hicieron los amigos cuando lo escucharon decir eso? Tratan de justificar y entender, ah, hay una causa del dolor de Job, y entonces por intentar entender la causa, empieza una serie de diálogos que lo que hacen es que lo terminan acusando. En pocas palabras le dicen, Job, tú pecaste porque esto no tiene otra explicación y seguramente te ganaste esto porque has pecado, arrepentite, pedile perdón a Dios si quieres salir del sufrimiento, si no vas a salir de esto. Imagínense. Y él sigue alegando, soy inocente, yo no hice nada para merecer esto, aunque sabemos que al final todos somos pecadores, nuestro castigo es merecido, pero digamos que cuando vemos el contexto, no era porque Dios lo estaba castigando, era porque algo estaba trabajando Dios en Job, pero los amigos lo acusan, lo empiezan a acusar y llega un punto en que Job está así, se siente solo. Yo los invito a que lean el versículo 10, el Job 16 cuando él viene y expresa y dice, ustedes mejor se hubieran quedado callados, prácticamente, ¿verdad? O sea, era mejor su silencio, porque se han puesto a hablar y hablan como insensatos, prácticamente me están echando la culpa y claro, yo hablaría como ustedes si yo no fuese el que estuviese sufriendo, dice, pero tal vez yo intentaría consolarlos, tal vez intentaría ayudarlos. Y entonces en lugar de eso llega y dice, Señor, como me has quebrado, me has dejado, y él expresa ante Dios, se siente completamente devastado, eh, como que él ya no encontraba salida, ya no encontraba palabras, él no entendía tampoco por qué él estaba viviendo esto no tuvo que hacer un corto proceso, seguramente esto duró un tiempo, eh, y si uno se pone a pensar, era normal, pero en ningún momento maldijo a Dios, solo era como quería entender cuál era la razón de su casa y si Dios iba a tener misericordia a él. Y prácticamente le estaba pidiendo, Señor, si no me vas a sacar de esto, llévame, ¿verdad? Llévame contigo. Y les digo, de lo, entre esto, he conocido personas que han experimentado procesos graves de sufrimiento, depresiones y eso, y todas coinciden que llega un punto en que desean la muerte. O sea, es como tal vez ya no encuentran una salida que las personas dicen, Señor, llévame, ¿verdad? Llévame, ya, o sea, no encuentro razón acá, por favor, llévame, sácame de esto porque no puedo más, ¿verdad? Entonces era normal lo que Job estaba pasando, o sea, si lo pensamos, con todo lo que había vivido, estaba viviendo procesos de duelo de todas las pérdidas que tuvo, perdió a sus hijos, o sea, no solo fueron sus animales y las posesiones materiales, sus hijos y encima ni siquiera él en su cuerpo estaba bien, obviamente, y llega y los que debían de ser su consuelo y apoyarlo, su esposa, sus amigos, no eran consoladores, más bien lo estaban acusando, o sea, Job se sentía como completamente señalado, olvidado y le dice, Señor, me entregaste ante los malvados, ¿verdad? Me están pisoteando. Entonces, podemos entender cómo Job se estaba sintiendo. Pero no queda ahí la historia y no me voy a entrar en el detalle de todas las conversaciones porque es un libro bien largo, pero sí el final de Job, porque en medio de todo eso hay algo hermoso que pasa en su historia y el desenlace. Job hace muchas preguntas a Dios y Dios le dice, ok,
cálmate, Job, te voy a responder. Y Dios se le manifiesta. Wow, o sea, en serio, ustedes quieren conocer a Dios, lean. La respuesta de Dios nos deja asombrados. Cuando le dice, estabas cuando yo hice todas las bodegas de hielo, ¿verdad? Yo le puse límites al mar. Yo creé tal criatura, yo hice aquello. O sea, Dios se le manifiesta diciéndole, oye, yo soy el Todopoderoso, el Creador, el Soberano. ¿Tú crees que yo no puedo tener control de ti? En pocas palabras, ¿verdad? O sea, le dice, dime, respóndeme, ¿verdad? Y entonces, cuando Dios se le revela a Job, Job conoce a Dios. Lo conoce y dice, reconoce que Dios es soberano y que ahora le conocía como él no lo había conocido. Y a raíz de esto, Dios restaura a Job. Lo restaura de tal forma, lo sana, restaura su matrimonio porque vuelve a tener hijos y le da el doble de todo lo que poseía. Y su restauración es tal que Dios le dice y le pone a Job un papel importante. Le dice, ¿sabes qué? Intercede por tus amigos para que yo no los castigue. Y Job termina intercediendo por sus amigos y los perdona. O sea, imagínense hasta dónde llega la restauración de Job. Entonces, del sufrimiento de Job y de este libro, este es uno de los versículos como icónicos que no podemos pasar cuando Job dice, de oídas te había oído hablar de oídas había oído hablar de ti, perdón, que es que me sé otra versión y lo termino, ya no leo, sino que digo la versión, dice, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Conocer a Dios en medio de un proceso de sufrimiento es una de las, tal vez diría yo, de las cosas más grandes que podemos vivir. Sí, lamentablemente muchas veces tenemos que sufrir para nosotros reconocer y darnos cuenta de quiénes somos, de quién es Dios y que dependemos de Él. Que más bien es gracia y misericordia. Que Dios haya puesto su mirada en nosotros, que Dios nos siga sosteniendo el amor de Dios para con nuestras vidas, ¿no? Entonces, esto pasa en Job. Traje esta historia porque de esta historia podemos aprender algunas cosas. Por ejemplo, qué no hacer, porque sus amigos son un ejemplo y ojo, ojo, es fácil juzgar a los amigos, porque muchas veces somos así, somos como los amigos de Job. No, no creamos que, ay, uy, estos amigos, qué malos amigos, no. Les cuento que somos así. Tratamos de esa manera. ¿Qué cosas debemos evitar? Dice, voy a leer aquí, hay un comentario. Dice, hay una canción que me ayuda mucho cuando dice, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía, gloria mía. Dice, muchas veces es difícil entender que es momentáneo y pasajero, pero es un duro proceso difícil de asimilar, más si no tenemos a Dios en nuestro corazón. Así es. Y precisamente por eso es que estamos llamados, porque claro que acompañarnos como iglesia, pero también hay mucha gente, o sea, de hecho, todo ser humano está sufriendo. Y ya hay un sufrimiento de saber de que hay una condenación por el pecado, pero estamos llamados a extender ese mensaje para que otros conozcan. Pero algunas de las cosas, sermonear. Eh, es fácil llegar y empezar a dar sermones, por tratar de buscar esa explicación del sufrimiento, decir qué hay que hacer, ¿sí? Nos metemos a dar consejos sin siquiera haber escuchado a la persona, sin siquiera haber tenido la empatía con la persona, sino que empezamos como a disparar, ¿verdad? De ahí yo me sé esto de la Biblia, a mí yo ya pasé por eso, porque a veces también menospreciamos y decimos, no, si eso es fácil, se arregla fácil, mira, tú haces A, B, C, D, y empezamos a sermonear y entonces creamos como una especie de barrera, ¿no? En lugar de ayudar, puede ser que causemos enojo, frustración, tristeza, dolor, que fue lo que le pasó a Job, ¿verdad? Se sentía más desconsolado, se sentía solo porque no se sentía comprendido, entendido ni acompañado en realidad, sino se sentía acusado. A veces podemos dar promesas falsas diciendo, no, no, tú solo tenés fe que Dios te va a sacar de ahí, que Dios te va a sanar. Y sí, puede que Dios sane. Dios es todopoderoso y para Dios no es imposible sanar o para Dios no es imposible restaurar un matrimonio, no sé, cualquier cosa que pueda haber, pero no sabemos el propósito y el plan de Dios. Y a veces, y tenemos que entender también la soberanía de Dios.
Y podemos llevar a la persona a dar promesas falsas que lo que hacen es que la gente termine más dolida y alejándose de Dios. Eh, lo he visto personas, por ejemplo, casos como personas que no pueden tener hijos. Muchas veces les decimos, tú ten fe, confiésalo, cree que vas a tener un hijo y que lo vas a poder hacer en el nombre de Jesús. Y se aferran a esa promesa y tal vez el plan de Dios a veces para la pareja no es dar hijos. A veces sí sucede y vemos esos milagros y qué maravilloso cuando eso sucede, pero a veces creamos eso y las personas terminan de verdad súper más dolidas. También estoy leyendo otro libro y la autora contaba su testimonio, justamente ese fue su caso y decía, yo con mi esposo descubrimos que tenemos un problema de infertilidad, pasamos años tratando de buscar tratamientos y todo, y recibí muchas profecías, muchas cosas, no sé qué, y nunca Dios nos dio hijos. No saben lo doloroso que fue y encima de todo, entonces después eran acusados porque la gente les decía, no tuviste suficiente fe, no tuviste tal cosa y por eso es que de plano no has recibido tu milagro. Entonces, eso a veces en lugar de glorificar a Dios y de producir realmente ese crecimiento y que esa fe sea fortalecida, hiere. Y muchas personas terminan apartándose de la iglesia porque empiezan a generar rencor por la frustración y vergüenza, ¿no? Porque entonces a veces empieza el cuchicheo, etcétera. Entonces, cuidado con dar falsas promesas. Sí, Dios es todopoderoso, Dios lo puede hacer, pero Dios es soberano y aunque Dios lo pueda hacer, y sí hay, o sea, nosotros debemos instalar a la persona, tiene que creer que Dios es poderoso y lo puede hacer, pero también que hay que entender que a veces los planes de Dios, nosotros no los entendemos, pero Dios sí. Y los planes de Dios siempre van a ser mejores, pero no eso significa que son a lo que pensamos. Muchas veces los planes de Dios son diferentes a lo que nosotros como humanos pensamos o estamos viendo. Querer encontrar la causa del sufrimiento. Pasaba mucho y pasó en el caso de Job, que es un poco de la teología de que muchos piensan, ah, bueno, el sufrimiento es por algún pecado cometido, ¿verdad? Y no necesariamente como lo estábamos viendo en este caso, no lo sabemos. De hecho, vemos varios casos, un ciego que Jesús sanó, que decía, ¿quién pecó este o sus padres? Y decía, no, ni este ni sus padres. Dios lo permitió porque Dios iba a ser glorificado con la vida de esta persona, ¿no? En el caso de Lázaro, él murió igualmente. Y cuando los discípulos le dicen, pero ¿por qué? Porque por medio de esto Dios va a ser glorificado. Entonces, no es nuestro papel ponernos a buscar las causas, por qué sucedió, por qué sí, por qué no, que probablemente sí va a llegar un momento y puede ser que el Espíritu Santo nos guíe en que en algún momento sí haya, de verdad sí haya algún pecado que haya, la persona tenga que arrepentirse, corregir, etcétera, ¿no? Puede ser que hayan consecuencias de eso, etcétera. Sin embargo, hay que tener cuidado porque esto muchas veces nos puede llevar a otra cosa que es juzgar. Y juzgamos a las personas y entonces en lugar de buscar la restauración y de llevarlos a Cristo, acusamos y la persona se siente acusada y lastimamos más. Y hacemos que ese proceso sea todavía muchísimo más difícil. A veces solemos decir, sí, sí, estoy orando por ti, ¿verdad? Yo oro por ti, estoy orando por ti, en principio, que ojalá y que de verdad estemos orando por la persona constantemente, porque muchas veces caemos solo como en esa frase de yo oro por ti o dime cómo oro por ti y en realidad ni oramos, oramos una sola vez, pero no es solo orar por ti, es cuando ni siquiera accionamos, cuando ni siquiera vamos más allá, porque eso puede mostrarse como de una manera indiferente, era lo que decía Marina al inicio, muchas veces cuando nosotros vemos procesos de sufrimiento en las personas, no queremos. Es como, no, yo no me quiero meter ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos toca, porque sabemos que eso significa compromiso y no estamos dispuestos a asumir el compromiso que esto lleva, porque a veces los procesos pueden ser muy largos o porque es difícil, ¿verdad? No es fácil, sabemos que no es fácil, pero sí oremos por las personas, pero más que decir estoy orando por ti, es ver cómo también somos guiados a la acción, ¿no? A veces también igual empezamos a recitar miles de versículos de la Biblia y pareciera que los decimos sin propósito y lo he escuchado incluso de varias personas que dicen, oye, yo sé lo que la Biblia lo dice, pero a veces cuando me lo vienes a decir siento más como
que me lo estás diciendo porque sí, pero en realidad no te estás interesando en mí. Y no es con esto que no demos versículos de la Biblia, que no tal vez nos sentemos a veces con un enfermo a leerle la Biblia. O sea, no me estoy diciendo que esto no hablen de la Biblia, no, sino que, hermanos, todo tiene un momento y una forma de hacerse y no es solo hablar por hablar, porque muchas veces causamos más dolor. Si no hay principalmente esa conexión, esa empatía verdadera, podemos generar mucho más dolor. O sea, es increíble porque a veces las personas terminan más lastimadas por las otras personas porque no se sienten comprendidas, acompañadas, se sienten juzgadas, se sienten acusadas de muchas formas, ¿no? Mostrar indiferencia tampoco, tampoco, o sea, esto provoca más soledad y a veces sí, es fácil continuar con nuestra vida, ir, ver una persona. De hecho, démonos cuenta, nosotros vemos una persona en la calle que está pidiendo dinero, ay, sí, le doy un quetzal, le doy un poquito ahí de dinero, una galleta, lo que sea. Ya me fui, yo seguí mi camino, no pasó nada, en el momento sentí el corazón de pollito, pero ya, listo, pues. Igual la persona sigue sufriendo, nosotros no. Entonces, muchas veces nos mostramos indiferentes ante el sufrimiento de los demás. Y claro, no les digo con esto, bueno, mañana tenemos que salir a rescatar a todo el mundo, eh, porque también nosotros necesitamos, o sea, no es sostenible para nosotros, pero tampoco mostrarse indiferente es la forma correcta ni es a lo que nos ha llamado Dios, ¿verdad? De hecho, Jesús, vemos muchos ejemplos de cómo Él no se mostraba indiferente, todo lo contrario. Abandonar al que sufre cuando el proceso se alarga. Vamos a ver que habrán procesos que no son tan largos, pero hay procesos que tal vez se alargan o que llegan hasta el final de la vida de las personas. Eh, y cuando un proceso se vuelve muy largo, es más fácil separarnos, ¿verdad? Es decir, ya me cansé, ya no puedo más, dejo ahí, ¿verdad? Y o no quiere entender la persona, o empieza a pasar que durante los procesos de sufrimiento las personas van a experimentar diferentes etapas y van a haber etapas donde sí, la persona parece avanzar, van a haber momentos donde va a retroceder y de repente la vemos que el ánimo se volvió a caer, que las cosas parecieran que se complican aún más, incluso hasta nos pueden tratar mal, ¿sí? Hay personas que a veces y reaccionan, y es como un arma de defensa, de repente empiezan a reaccionar o alejar a las personas. Hay personas que cuando están sufriendo empiezan a actuar como enojadas, como airadas, y entonces es fácil, bueno, no quiere, no quiere, me doy la vuelta y me voy. Y miren, no les digo que no sea nada, o sea, porque muchas de estas cosas yo las he hecho muchas veces, y no se los digo con orgullo, o sea, de verdad que por eso les digo que ha sido como un proceso de ir entendiendo y que Dios ha ido confrontando mi vida de una manera de wow. Y a veces también hasta experimentar en carne propia algún sufrimiento para poder darme cuenta de los errores que he cometido, ¿no? Em, o también centrar la atención del que sufre más en lo material y no en Cristo, ¿verdad? Precisamente es un poquito de esto, de estas promesas que puede caer más en la teología de la prosperidad y no en realidad no glorificamos a Cristo, ni la persona se termina acercando a Cristo, sino termina más alejada, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que podemos evitar, pero entonces nos preguntamos, uy, si es esto, ¿qué hacemos? Bueno, el ejemplo de Cristo. Cristo es nuestro mayor ejemplo, uno, de siervo sufriente, porque él vino como un siervo sufriente. Él experimentó el más grande sufrimiento a causa de nosotros. Fue provocado por nosotros, porque fue para poder salvarnos. Pero también en medio de su proceso de sufrimiento, Jesús es el que más nos ha enseñado sobre cómo acompañar a aquel que sufre, porque Él consoló, sigue consolándonos, a nosotros que sufrimos, y cuando estuvo aquí nos enseñó muchas maneras de consolar. Y esta imagen sé que creo que todos la tenemos en la mente, la mujer adúltera. Cuando la mujer adúltera la llevan delante de Jesús, esa escena a mí me confronta mucho porque cuando ella llega, primero, ¿se imaginan? Yo creo que tal vez iba a cubrir así mucho con una sábana, saber ni cómo la agarraron, pero dice que la agarraron en el acto mismo del adulterio. Primero la llevan solo a ella. No estaba el hombre ahí, sino solita a ella, en medio de una sociedad, ustedes saben cómo era esa sociedad, mal vista por todo el mundo, ¿no? Sacado a luz su pecado,
en completa vergüenza. Yo me puedo imaginar a esa mujer humillada hasta lo más sumo. Sí, uno dice, sí, ella tuvo la culpa, sí, pero humillada, humillada completamente y con una sentencia de muerte, porque la ley decía que si se encontraban a los adúlteros, ¿qué había que hacer? Apedrearlos. Entonces, cuando lo llevan delante de Jesús, seguramente ella dijo, su nombre iba a quedar mal, su familia difamada, ella en completa vergüenza, pues, de todo, ¿no? Traicionada, no sé, pudo haber sentido mil cosas. ¿Y qué hizo Jesús? Primero, no la acusó, no la acusó. Primero cubrió la necesidad primaria de ella, porque lo que hizo fue, cuando ellos le dijeron, dice, ok, el primero que esté libre de pecado, tire la primera piedra. La libró de la muerte, empezando por ahí. La rescató. Tal vez era el miedo más profundo que ella tenía en ese momento, el dolor que iba a experimentar de morir apedreada. Y Jesús la libertó de eso, o sea, cubrió esa necesidad primaria. Y una vez que todos se fueron alejando, cubrió también su necesidad espiritual. Le dijo, nadie te condenó, yo tampoco. O sea, le extendió el perdón. Y luego la restauró. Le dijo, vete y no peques más. Imagínense ese nivel de amor y misericordia de Jesús. Yo me imagino una escena algo así donde probablemente ella tirada en el suelo y él levantándola, extendiéndole una mirada de amor. eh, Ella probablemente quebrada en llanto. Y así lo vemos en diferentes circunstancias a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Lloró con los que sufrían. Uno de los versículos que a mí más me quebranta cuando lo leo es cuando la historia de Lázaro, porque Jesús le avisaron días antes, oye, mira, Lázaro está enfermo, y te mandan como a llamar, ¿no? Y Jesús, en lugar de ir, dice, no, 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 aquí quedémonos, no nos vamos a ir. Y sus discípulos, como así, verdad? Y en eso Jesús le dice, miren, Lázaro ya duerme, y sus discípulos no entienden, le dicen, duerme, pero y entonces quiere decir que va a estar mejor. Y él le dice, no, no, Lázaro murió. O sea, ni siquiera habían ido y Jesús ya sabía, le dice, Lázaro murió, pero esto es para la gloria de Dios. Jesús llega, sale la primera hermana, sale Marta. Jesús, si hubieses estado aquí, mira, no sé qué, ella probablemente con un reclamo en su angustia, decir, ¿por qué no viniste antes? Casi que, o sea, ¿quién de nosotros no hubiéramos hecho eso? Sabiendo que Jesús era todopoderoso, cuántos milagros había hecho, esta familia lo conocía, y le dice, o sea, no viniste, te mandé llamar y no viniste, ¿por qué no viniste? Si tú hubieses estado acá, mi hermano estaría vivo. Y Jesús le responde, Marta, pero si yo soy la resurrección. Y él le dice, sí, yo sé que tú sos el Mesías, le dice así, pero mira, yo sé que vamos a resucitar, pero cuando sea la resurrección de los muertos. Y él le dice, Marta, cree en mí, o sea, no la juzga, solo le dice, cree en mí. Llega con María y cuando María sabe, sale corriendo y se postra en llanto. Ella no tal, es un medio reclamo, pero más es un llanto y le dice, Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Me la imagino llorando de la pérdida de su hermano. Dice que Jesús cuando la vio, y como la gente también lloraba de verla llorando, se conmovió en lo profundo. Y es el versículo más corto que hay, pero lo que dice es, Jesús lloró. Imagínense, dice, se conmovió. Y la Biblia nos llama a llorar con los que sufren, a llorar con los que lloran. No nos manda a ser indiferentes, nos manda a caminar con aquel que está sufriendo. Y si tiene que llorar, lloremos con él. Si se tiene que expresar, dejémoslo que se exprese. Es necesario muchas veces que esas cosas se den, pero nos cuesta hacerlo. Pero Jesús nos enseñó que eso es lo más importante. Él lloró y por eso y no lo encontramos. Llorar con los que lloran lo encontramos en varios versículos en la Biblia. Atendió las necesidades primarias. Y cuando hablamos de atender las necesidades primarias, un ejemplo fue cuando Jesús también sanó a la mujer del flujo de sangre. Esta mujer llevaba 12 años de estar sufriendo una hemorragia tremenda en su vida. Gastó todos sus recursos, había ido a todos los médicos, me imagino probar la cantidad de remedios
que saber también qué más cosas le provocaron, eh, desechada por la sociedad porque era considerada una mujer inmunda, ya no tenía más. Y cuando Jesús aparentemente dice, ¿quién me tocó, verdad? Porque salió poder de mí, ella pudo haber sentido vergüenza, pero Jesús estaba pensando más en ella, porque lo primero que hizo fue sanarla. Era la necesidad más latente que ella tenía en ese momento, primaria. Necesitaba esa sanidad. Yo me la imagino tal vez con una tremenda anemia y Jesús la sanó. Y luego de sanarla, inmediatamente dice, ¿quién me tocó? Porque era necesario restaurar su posición en la sociedad. Si la gente no sabía que ella había sido sana, ella no iba a ser restaurada, a dejar de ser inmunda. O sea, era necesario porque era lo que la ley establecía. Entonces, cuando Jesús revela y ella viene y dice, yo fui la que te toqué, en realidad lo que estaba haciendo Jesús era ir más allá de decir, yo sé que tú necesitas no solo la sanidad, sino necesitas la restauración para poder trabajar, convivir, volver a ser parte de la sociedad, volver a ir al templo. Y aquí también vino la sanidad, obviamente de la fe que ella tuvo, la salvación, ¿verdad? Que es lo más importante. Entonces, muchas veces lo primero que tenemos que hacer es atender necesidades primarias, alimento, abrigo, techo, escuchar. Nos cuesta mucho escuchar y a veces es ponernos un candado en la boca y dejar que la persona hable. Protección, muchas veces es protección lo que tenemos que brindar. Es un niño que está en problemas, es una mujer que está en problemas, es alguien que está en apuros. ¿Cómo protegemos? Atención de llamadas, muchas veces en la madrugada. Estamos dispuestos a renunciar a nuestro sueño por acompañar a otros. Cuidar a los enfermos, visitas de acompañamiento. A veces es apoyo en las tareas del hogar. Tal vez es una familia donde la mamá está enferma y no hay quien atienda a los niños, no hay quien prepare la comida, hay un enfermo o está pasando por alguna crisis, o sea, ¿cómo acompañamos? Yo escuchaba también el testimonio de una hermana que ella, y esto está público, de hecho en su Instagram ella cuenta mucho sobre esto porque su esposo padece de, ya clínicamente tiene temas de depresión, ellos son misioneros y sirven a Dios, pero su esposo clínicamente tiene temas de depresión, medicado y toda la cosa. Y cuando él tiene esos picos, porque además de eso él tiene varias enfermedades autoinmunes, entre ellas lupus y no sé qué otras, imagínense, o sea, es un caso bien complicado. Y ella decía, hay momentos en nuestra vida que de verdad yo estoy agotada emocional, física y todo, y, y estoy pensando en cómo atender a mi esposo, pero dice, lo que más nos ha llenado es ver a la iglesia que muchas veces se movilizan y llegan, hoy les trajimos cena, te vamos a ayudar a limpiar la casa, y llegan, lavan los platos, aspiran, hacen los quehaceres, van, sabes que les vamos a ir a hacer súper, vamos a acompañar a tu esposo en este proceso. ¿Qué le gusta hacer? Ah, bueno, le gusta hacer esto, vamos a tratar no sé, para él, solo que se sienta acompañado. Y ella decía, uno puede pensar, no están haciendo, pero dice ella, eso a veces me permite a mí descansar, porque tal vez estoy tan atribulada de la carga emocional que esto conlleva, el ministerio y todo, pero cuando yo siento eso, es como para poder pasar ese proceso. Y a veces esas son las cosas que nosotros consideramos, no queremos meternos, pero que es necesario que hagamos, ¿no? A veces es ir y buscar medicamentos. Me pasó hace poco, estaba teniendo unas crisis respiratorias y hubo una noche que de verdad no podía respirar. Y yo me acuerdo que llamé a unos amigos de la iglesia y le digo yo, necesito que me ayuden porque me está costando respirar. Ellos estaban como en un retiro. Se vinieron cuatro, me dijeron, y para esto eran como las 10 y algo de la noche. Se vinieron, era lejos, desde ahí emprendieron camino, acompañarme hasta como las 2 3 de la mañana cuando yo ya me quedé estable. Uno salió a buscar medicamentos, estuvieron conmigo, oraron conmigo. Y saben algo, esas son las cosas que cuando hay esos momentos de crisis, tal vez, claro, uno necesita una oración, necesita una palabra, pero el moverse, o sea, yo no podía salir a comprar en ese momento el medicamento porque no podía ni manejar. Eso fue para mí tan importante. Entonces, esas cosas son el ejemplo de lo que Jesús hacía, atendía las necesidades primarias, pero no quedaba ahí.
Luego de esto hay un proceso, es cuando llega el momento para llevar a la persona a la restauración y el alivio en Cristo, entendiendo que nosotros solo somos instrumentos, nosotros no somos los que vamos a hacer la obra, somos un instrumento que Dios va a utilizar porque Él es el que va a hacer la obra. Y eso tenemos que tenerlo claro, no somos nosotros los restauradores, es Cristo. Nosotros solo a través de ese acompañamiento, a través de esas acciones, eh, damos testimonio a la persona y ahí es donde viene el consuelo. Somos consoladores. ¿Por qué? Porque la persona no se siente sola y abre su corazón, ahora sí, para recibir y entender lo que Cristo le quiere decir. Entonces ahí es donde entra y es el fruto del Espíritu en nuestra vida, porque somos llamados, uno, a ser pacientes en los procesos largos. Cuando la persona no nos contesta, miren, van a haber momentos donde esa persona que está sufriendo ni siquiera nos va a responder el teléfono, no nos va a responder el chat, le vamos a tocar la puerta y tal vez ni siquiera nos va a abrir, o nos va a dar una maltratada, va a pasar. O vemos que iba bien y se volvió a caer, y ahí es necesario la paciencia, el amor, la misericordia para seguir acompañando hasta que haya esa restauración plena. Orar constantemente por el que sufre. No podemos dejar de orar. Está bien decirle a la persona que oramos por ella, pero aunque no se lo digamos, seguir oración. Tuve una amiga que estuvo aquí de visita y ella me contaba su testimonio. Ella pasó una depresión profunda, bien fuerte, de alrededor de unos 4 o 5 años. Y ella me decía, lo que más me sostuvo, sé que fueron las oraciones de hermanos que no dejaron de orar por mí. Algunos ni siquiera me lo dijeron, otros de vez en cuando me escribían, estoy orando por ti o me mandaban un versículo o algo, pero yo sé que estaban orando. Y luego, cuánto tiempo después me contaron cuánto estuvieron y se reunían para orar y todo. Tuve otra amiga que ella, su suegro falleció de cáncer, y ella decía que durante todo ese proceso las oraciones de la iglesia fueron tan importantes para ellos poder ser sostenidos y porque su fe decaía, muchas veces decaía, obviamente los recursos y todo, entonces esas oraciones eran sumamente importantes. Dice que a veces solo recibían un mensaje o un mensaje, alguien orando por ellos y eso los fortalecía mucho. Lo otro es, además, muchas veces nosotros no vamos a saber qué hacer o nos vamos a sentir saturados, cargados, cansados y es normal porque acompañar a alguien que sufre no es fácil porque nos carga. De hecho, la Biblia dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y llevar una carga cansa. Busquemos ayuda también. No pretendamos nosotros llevar solos todos. Y ahí es donde la iglesia es un cuerpo. Necesitamos ayuda espiritual, que oren por nosotros, consejería de los pastores, de algún líder, juntarnos a orar también es bueno. Sí, y tampoco quiere decir, porque estoy dándole de sobre, yo ya no puedo salir a pasear, yo no puedo. No estoy diciendo tampoco porque tampoco es que dejemos completamente la vida, ¿no? Pero busquemos ayuda. Y van a haber momentos donde tal vez necesitamos consejería, no sabemos cómo abordar la situación, o que la persona necesita consejería de alguien más, de algún experto, alguien que es más maduro, que conoce de la palabra de Dios, que tal vez ha vivido un proceso donde puede aconsejar o profesional. ¿Sí? Hay casos donde la ayuda debe ser profesional, un psicólogo, algún abogado, porque puede ser un tema legal, algún médico, o sea, no pretendamos que todas las cosas se van a dar solo de manera sobrenatural. Dios también usa esos recursos para ayudar a las personas y para hacer su obra. Entonces, busquemos lo que cuando sea necesario. Y no olvidemos el amor, la misericordia, la paciencia, actuar con humildad, con bondad, ¿sí? Con benignidad, con perseverancia, ¿no? Preparémonos. Si algo me estoy dando cuenta y es que importante también es prepararse, estamos viendo, de hecho, ayer tuve una charla precisamente que hablaba sobre la depresión y las personas que tienen tendencias suicidas o que piensan el suicidio. Y es alarmante ver cómo el tema de depresión, de ansiedad y de suicidio se ha disparado en las últimas décadas. O sea, ha crecido grandemente. Estoy leyendo también otro libro donde hablaba
cómo se ha despuntado el tema de la ansiedad y la depresión, en especial también en las mujeres. Entonces, cada vez más nos vamos a enfrentar con estos procesos. Tal vez a veces la gente no se atreve a decirlo, pero muchas veces en nuestra iglesia tenemos gente que está deprimida, que se corta, que se lastima, que ha tenido pensamientos suicidas o hemos experimentado de alguien, un amigo, alguien cercano que ha recurrido a eso. Entonces, tenemos que prepararnos cómo vamos a abordar cuando estos casos vengan, ¿no? Cuando vengan estos casos de crisis, porque van a haber momentos de crisis. Hay otras que tal vez no se manifiestan así, pero momentos de crisis de cómo acompañamos cuando estas cosas suceden. Y eso implica que nos tenemos que preparar para ver síntomas, para ver rasgos, para cómo es la atención, dónde ya se requiere una ayuda profesional, a quiénes se va a involucrar, etcétera. Entonces, requiere también de que nos vayamos preparando, ¿no? Y una de las cosas sumamente importantes es conozcamos cada vez más a la palabra de Dios. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios porque la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios nos va a guiar también sobre cómo aconsejar, sobre qué decir, sobre cómo dar esperanza. Hay tantos pasajes en la Biblia donde se puede dar ese alivio, ese consuelo a las personas. Vemos a los salmistas, cómo expresaban su dolor, su frustración, etcétera, y cómo terminaban alabando a Dios. Y son ejemplos que nos pueden guiar a también entender a aquel que está sufriendo y acompañarlo, y también cómo nosotros guiarnos y que nuestro consejo siempre esté basado en lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Y para eso también necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Debemos no descuidar nuestra vida espiritual, mantenernos en oración, en esa plena comunión con Dios para que Dios nos guíe y que realmente el consuelo provenga de Él, ¿verdad? Y no sean como nuestras palabras que terminen o nuestras acciones arruinándolo todo. Aquí les tengo algunos versículos sobre esto. Miren lo que dice Gálatas 6:12, dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. O sea pecado, si es por un pecado, hay que buscar la restauración, hay que acompañar, pero dice siempre con humildad, ¿no? ¿Para qué? Para guiar a la persona siempre a Cristo. Y ese es nuestro propósito, guiar a la persona a Cristo. La gloria es para Dios y ese debe ser el propósito, que la gente pueda poner la mirada en Cristo sabiendo que su promesa es mayor y que lo que Dios da, ese consuelo que Dios da, no lo puede dar ningún ser humano, que la restauración, la libertad que Él da, solo Dios la puede dar. Aún, y se los digo porque justo hace alrededor de un año y unas 3 semanas, falleció mi tía. Ella tuvo un cáncer terminal. Muchos le decían que iba a ser sana. Dios no permitió que se sanara. De hecho, recuerdo las últimas visitas que hice a Guati, las últimas veces que la vi, no era, pero ni la sombra de lo que uno la miraba en su cuerpo, o sea, el dolor, la agonía que estaba sintiendo. Pero algo que sí vi y que fue maravilloso era verla alabar a Dios en medio estaba postrada en cama con una máscara de oxígeno, enflaquecida completamente, y alabar y glorificar a Dios. Y creo que fue también un ejemplo que me llevo de cómo en medio de todos estos procesos podemos acompañar y podemos dar testimonios a otros, ¿no? ¿Qué más? Dice Santiago 5:19-20, hermanos míos, si alguno de ustedes extravía la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien lo hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Esto en caso que sea un tema que hay que restaurar el pecado, como casos que a veces pueden ver, pero no necesariamente es eso, ¿no? Primera de Corintios 13:4-7, que es uno de los versículos que más conocemos, dice, nos habla sobre cómo se muestra el amor y dice es paciente, bondadoso, no es envidioso, no es presumido ni orgulloso, no se comporta con rudeza. Aunque otros se comporten con rudeza, nos respondan con rudeza, nosotros no vamos a actuar con rudeza. No es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Aunque hayan reacciones y todo, debemos perdonar. Dice, no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. O sea, el amor es sacrificial, como Jesús nos enseñó. Dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados. Sí, durante los procesos de sufrimiento va a haber dolor, y dolor en las partes también, porque somos humanos,
porque hay emociones, porque son ciclos y puede ser que en medio de eso va a pasar donde va a haber ese dolor, pero el amor cubre cualquier tema de dolor, disgusto, angustia y es lo que predomina. Jesús, cuando estaba en la cruz, en medio de su sufrimiento, decía, Padre, perdónalos por lo que no saben lo que hacen. Estaba ahí ese ladrón, uno diciéndole, sí, que tú, ¿por qué no te salvas? No sé qué. Y viene el otro y le dice, es que él es justo, él no merecía ese castigo, pero ahí lo está sufriendo. Dice, nosotros lo merecíamos. Y Jesús le dice, esta noche te veo en el paraíso, ¿verdad? Entonces, mostrando su amor, su misericordia en medio de su sufrimiento. Entonces, igual estamos llamados a eso, a amar, ¿no? Dice, por eso, confíense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces, la oración debe ser una de las cosas que debe prevalecer. Oremos por ellos, por el que sufre, oremos con el que sufre, oremos con la familia, no olvidemos también muchas veces, a veces el proceso de una persona puede ser de una familia o los que están alrededor que también de los que están sufriendo, también los debemos acompañar y como iglesia oremos por aquellos que están pasando por un proceso de enfermedad, por un proceso, temas legales, por temas, consecuencias, por injusticias que pueden estar viviendo, lo que sea que estén viviendo, oremos con ellos y oremos como iglesia juntos, ¿no? Entonces, bueno, esto era lo que les